discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Muy buenos días a todos los hermanos, a los que no hemos saludado. Le damos gracias al Señor por este momento. Hoy continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy entramos al capítulo 15 del libro. Busquemos todos en nuestra Biblia el capítulo 15. Y vamos a orar para que sea la dirección del Señor Jesucristo, del Padre y del Santo Espíritu de Dios, dándonos discernimiento, dándonos sabiduría, guiándonos hacia toda verdad. Oremos. Entonces, Padre, Dios eterno, bendito y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre, gracias por permitirnos venir aquí en esta mañana. Nos exponemos a tu palabra, Señor. Te pedimos la dirección, Espíritu Santo, que nos guíes al entendimiento, que abra nuestro corazón y que esta palabra, Señor, que nos das en esta mañana, en nuestros corazones haya cabida, mi Señor, y sea puesta por obra. Señor, guíanos a través de ella a conocerte cada día más, a acercarnos más a ti, Señor, y a amarte más con nuestro corazón. Amado Dios, gracias, Señor. Señor, permite que tu palabra, Señor, en mis labios sea para edificación de la iglesia, Señor. Que seas tú hablándonos, Señor. Me niego a mí mismo, Señor, para que seas tú obrando a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te doy por ella. Amado y bendito Dios, gracias, Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, entonces vamos hoy a ver, como les decía, el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Este capítulo 15 que vamos a comenzar es una visión de los 7 ángeles, los cuales tienen 7 plagas, con las cuales se va a consumar la ira de Dios. Vamos a leer el pasaje, leamos el pasaje completo. Vamos a leer el capítulo 15 completo y nos vamos a enfocar en los 4 primeros versículos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios,
que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo, y por la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo, hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Como vemos aquí en el capítulo 15, nos indica que 7 ángeles van a sacar o a derramar 7 plagas sobre la humanidad. Este capítulo nos habla de juicio, del juicio del Señor, pero también nos habla y nos consuela porque nos habla de victoria. Vamos a leer los versículos en los cuales hoy vamos a mirar y a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para entender. Dicen así los primeros 4 versículos. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y su número de su nombre, y el número de su nombre. En pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Bueno, como les decía, esta es la introducción que nos da el Señor al juicio final. Dice en el versículo 1. El sermón de hoy lo he titulado La victoria de los santos y la verdad de Dios. Dice así, lo dividí en 3 puntos. El primer punto, la victoria de los santos. Y los caminos de Dios, perdón, es el título. El primer punto, la victoria de los santos. El segundo punto que vamos a ver son los caminos de Dios, justos y verdaderos. El tercer punto, ¿quién no te temerá y te glorificará? En el primer punto, entonces vamos a ver la victoria de los santos. Dice en el versículo 1, vi en el cielo una señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellos se consumaba la ira de Dios. En este versículo muestra cómo los ángeles traen 7 plagas, van a traer 7 plagas y las anuncia, pero también dice que es la consumación de la ira de Dios. O sea, si quiere decir que la consuman, ¿recuerdan dónde dijo el Señor Jesús? Consumado es. Al morir en la cruz del Calvario, el Señor dijo, consumado es. ¿Qué estaba terminando en ese momento el Señor Jesús? La obra a la cual había venido, que era la redención de la humanidad, y estaba dando paso al acercamiento y la salvación. Estaba el Señor reconciliándonos en ese momento en la cruz del Calvario a través de su dolor, a través de su sufrimiento. Y al entregar su espíritu, dice, consumado es. Aquí nuevamente, ahora nos dice que estas 7 plagas son la consumación de la ira de Dios. Esto nos habla de juicio. Quiere decir que los juicios del Señor están finalizando, que va a finalizar de esta manera. En el capítulo 19 de Juan
versículo 30, cuando el Señor dice, consumado es, Él entrega su espíritu y a nosotros, y así consuma su obra y la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y nos hace partícipes de ella. Los 7 ángeles que salen en este versículo representan la autoridad de Dios. Ellos van a efectuar, van a hacer, van a obrar con estas 7 plagas sobre la humanidad. Pero nos habla de que también va a haber unos victoriosos, unos que van a ser de 2, nos habla de 2 grupos, los victoriosos que triunfaron sobre la bestia y sobre su imagen. Como en los juicios anteriores el Señor siempre mostraba la señal. Los ángeles representaban esa autoridad, efectuaban la obra de Dios. Ahora, estas plagas que son la consumación de la ira de Dios, así de esta manera serán castigados los enemigos de Dios. Más adelante en el capítulo 16, todas estas plagas van a ser reveladas cómo va a ser el castigo a través de estas plagas. Y la bestia y los que la adoraron, los que estuvieron con ella y a sus imágenes, van a ser castigados. Pero también en el versículo 2 nos dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria. Estos que habían alcanzado la victoria son aquellos o somos aquellos a los cuales el Señor nos ha llamado, nos ha escogido. A través de su obra en la cruz nos redimió. A los que han estado firmes, constantes en la palabra, fieles, que se habían mantenido en una relación firme con el Señor, que la obediencia había estado en ellos. A estos son los victoriosos de los que el Señor llama. A estos victoriosos, dice el versículo, y sobre la bestia y su imagen, y la marca de su número, y en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. A ellos les son entregadas las arpas de Dios. O sea, el Señor, van a estar alabando al Señor en todo instante. En este pasaje, en este primer punto, el Señor revela el juicio que viene, pero también revela que aquellos victoriosos tienen otra condición, también van a estar en esa alabanza constante al Señor. En este punto el Señor se muestra las 2 partes, lo que Él va a hacer en este siglo que estamos viviendo y en el siglo venidero también, porque muestra a los victoriosos que van a estar alabando. El siglo venidero es aquel en el que estaremos con el Señor y, como Él dice, Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Y el siglo anterior es el cual estamos viviendo, el siglo donde el Señor ha venido y muchos no lo han escuchado. Muchos no han entendido que el arrepentimiento, que el Señor vino para traernos a nosotros, es el que nos va a llevar, porque Él ya ha hecho la obra y nos ha dado vida nueva. Nos llama a nosotros. Pero los que no han oído, los que han oído la palabra y no la han obedecido, no la han seguido, van a estar en otro lado. Ya más adelante en el capítulo
el Señor mostrará. Cuando termina el versículo, dice que tendrán arpas, estaremos alabando al Señor. Como lo dice, nos enfoca hacia el segundo punto, que es los caminos de Dios son justos y verdaderos. El justo y verdadero es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no miente. Él lo que hizo, lo hizo por amor. Lo que nos ha entregado, nos lo entregó por amor. Él es el justo, Él es el verdadero. Todo su plan, todo lo que el Señor ha planeado, se cumplirá. Nada de su palabra faltará. Cuando el Señor dice que sus caminos son justos y verdaderos, nos habla del carácter de Él. El Señor es justo, es verdadero, refleja lo que Él es, su santidad, su poder. En Él no hay error. Todo lo ha hecho con perfección. Todo. Él es el único y no hay otro como Él. No hay ninguno que pueda compararse con Él. Dice en el libro de Oseas, en el capítulo 14, versículo 9, los caminos del Señor son rectos y los justos andarán en ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. El profeta muestra lo mismo que nos está diciendo o predice lo que nos está diciendo también en Apocalipsis. Los caminos del Señor son rectos y justos, aunque a veces no nos parezca, porque nosotros miramos muchas veces con nuestros ojos, pero el Señor es justo, nos da a cada uno según su voluntad, según su amor. En el Salmo 145, 17 nos dice que el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. En todo el Señor es bondadoso para con aquellos quienes le buscan, quienes están con Él. El carácter del Señor es así. Él es el único y es poderoso. Todo lo ha planeado. El Señor no deja nada al azar y sabe y conoce nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Por eso Él da con justicia. Aunque no nos parezca muchas veces, pero el Señor no falta a su palabra. Él ha dicho y eso se hará. Ni cambia su palabra tampoco. El Señor cuando ha dicho, todo se cumplirá. Nada habrá de faltar. Todo hasta el último día. Por eso este capítulo 15 es la consumación de su ira. Más adelante nos va a decir que va a derramar las copas de la ira el capítulo. Que su ira va a ser derramada. Y como hemos visto, cada vez que Él ha anunciado ese juicio con los sellos, con las trompetas que vimos antes en el mismo libro que estamos viendo, el juicio es para temer a cada uno, para temer en nuestro corazón, para pensar y meditar en la palabra del Señor y mirar cómo Él en su justicia siempre nos va a guiar. Aquellos que lo buscan, aquellos que han creído, aquellos que su obra en la cruz del Calvario los ha traído constantemente al arrepentimiento y a venir a la cruz, como Él dice, a ellos el Señor siempre será bondadoso en todos sus hechos y justo en todos sus caminos,
porque es verdadero. Dios no miente, no miente, Él es verdadero. En el punto número 3, que es ¿quién no temerá y te glorificará? Dice el Señor, versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este punto del temor hacia Dios es un punto el cual pues se puede reflejar de dos formas, o lo podríamos mirar de dos formas. El temor a Dios no es como el temor que tenemos para alguien, o sea, digamos alguien malo, alguien que sabemos de antemano que tiene, sino un temor diferente. No es como un temor que tiene, por ejemplo, un esclavo ante su amo, ante aquel que lo ha comprado, que está asustado, que sabe que es golpeado, que sabe, sino el temor a Dios es un temor reverente. Esto en las iglesias o en muchas iglesias se ha dejado de lado. Esa reverencia ante el Señor, esa reverencia ante la palabra del Señor, ante todo lo que es de Dios, se mira con menos reverencia, ya no es ese respeto que había por la palabra, lo mismo que pasaba en nosotros, de pronto con nuestros padres, los que son ya más o menos de mi edad también, saben cómo era antes. Uno a los padres no podía, los respetaba, no los podía, digamos, ni mirar así fuerte, ni una palabra para responderles fuerte, nada. El respeto hacia nuestros padres, y era un temor que también le teníamos, pero no era un temor de miedo, era un temor de respeto. Y qué mayor el temor en nosotros hacia el Señor, que nuestro Creador, que ese temor de respeto por su palabra, por sus obras, por todo lo que el Señor es, por su majestad. Se ha perdido esa honra en la iglesia. Ya no, aún los cantos, la alabanza, ya no están tan dirigidos hacia el Señor, sino muchas veces están más dirigidos hacia las personas, hacia el pueblo. La alabanza siempre es única y es para Dios. Solo Él es digno de adoración, solo es digno de alabanza. En el versículo 4 dice, solo tú eres santo. Por eso solo Él es santo. Nadie más podría tener gloria, porque ninguno podemos decir que somos santos. Todos hemos fallado y fallamos constantemente. Pero el Señor es santo. Este temor, aparte de reverencia, debe causarnos dolor. Dolor porque cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos ante un Dios santo, ante un Dios que no falla. Y eso debe contristar nuestro corazón si es que creemos en el Señor, en su palabra. Debe llevarnos a arrepentimiento con lloro. Dice una de las bienaventuranzas en Mateo 5, dice que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos. Y si uno mira este versículo, esa bienaventuranza, los pobres de espíritu son aquellos que reconocen su condición ante el Señor. ¿Cuál es nuestra condición de toda la humanidad? El pecado, que somos pecadores ante un Dios santo, ante un Dios que no falla. Entonces, pues lo más importante de nuestras vidas es vivir en ese constante arrepentimiento, porque ese es el mensaje del Evangelio, el arrepentimiento. Ese es el mensaje que traía Juan, que venía antes de Cristo. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero se ha acercado a dónde? Se ha acercado a nuestro corazón. La pregunta es, ¿cómo verdaderamente tememos a Dios y lo honramos? ¿O nuestra vida sigue igual como cuando el Señor nos llamó? Esa es la pregunta que cada uno debemos contestarnos. Cada uno debemos a nuestro corazón hablar en el momento de nuestro arrepentimiento, llamar y pedirle al Señor. Y si nuestra honra que ofrecemos al Señor no es como la que agrada a Él, pues buscarlo, hacerlo en oración. El Señor lo hace. Nosotros no, por nosotros mismos no podemos cambiar. El que cambia nuestros corazones es el Señor a través de su palabra, a través del mensaje del Evangelio, a través de la cruz del Calvario. Nos redimió. Eso es lo que el Señor hace. Y nuestro temor es un temor de respeto, de reverencia. En el Salmo 2, versículo 11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Sirvamos al Señor con temor. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Cómo servimos? Con temor, haciendo las cosas conforme a su voluntad, conforme a su palabra, no conforme a nuestra manera de pensar o conforme a lo que nos dicen los demás, sino conforme a su palabra. En eso agradamos a Dios. Dice, y alegraos con temblor. Ese temor nos trae también gozo, y es el gozo de saber que somos hijos de Dios, que Él nos redimió. Ese es un gozo que debe estar en nuestro corazón, y temor a no estar con Él. Porque si miramos este temor, también lo podemos de alguna otra forma ver como ese temor también es como sentir ese horror, ese pánico. Y también en la palabra del Señor cabe, porque ese es lo que va a pasar con aquellos impíos, con aquellos que no son los victoriosos. Va a ser de espanto, va a ser de horror, va a ser de temor. Eso es lo que el Señor dice. Los que no obedecieron al Señor, los que se apartaron de Él, porque aquellos que no recibieron del Señor, aquellos que rechazaron su palabra, que la escucharon pero no lo siguieron, son aquellos que el temor va a ser de terror. Ya no va a ser un temor de reverencia, ya no va a ser un temor de amor, sino un temor que los va a llevar a una vida eterna apartada de Dios. Un espanto va a ser, va a haber miedo en sus corazones. Todo eso va a pasar. Dice el proverbio
en el capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, temer a Dios. Eso nos hace sabios. ¿Sabios en qué? Sabios en nuestra vida, en nuestro obrar. No quiere decir esto que aquellos que no temen a Dios no sean inteligentes, ni que, por el contrario, hay muchos que son inteligentes y han rechazado el Evangelio. Lo rechazan. Pero dice el Señor que esos son de corazón necio. Romanos capítulo 14, 11 dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua lo confesará, el necio y el sabio, el que escuchó su palabra y el que no escuchó. Toda rodilla se doblará, porque ante un Dios justo, santo y verdadero, nadie podrá sostenerse en pie, absolutamente nadie. Todos caerán y reconocerán que Dios es el Señor, que Él es el único, que todo esto que hablábamos, todo esto que Él nos había dejado para revelarse a nosotros, lo había planeado de esa manera, que no era falso, que su palabra es verdad. Entonces, ese temor reverente es lo que nos lleva a eso, a entender que hay dos caminos. El uno es el camino de Dios y el otro es el camino hacia una eternidad sin Dios. Ese es los caminos de Dios. El temor reverente siempre nos llevará hacia el Señor y nos dará sabiduría, nos dará conocimiento. Eso dice la palabra del Señor, pero conocimiento en Dios, no conocimiento en las cosas del mundo, sino en su plan y en lo que Él verdaderamente quiere y va a dar para esta humanidad, para este tiempo que está pasando. Y pues ya en concluyendo y como reflexión, pues es muy importante pensar, meditar en el temor del Señor. Él volverá, pronto regresará el tiempo, cada día se está acercando. De hecho, hoy es un día menos para el regreso del Señor. Pero Él volverá. ¿Y qué debemos estar nosotros dispuestos para Él? Glorificándole, que no nos encuentre, como dicen, fuera de base, sino estar listos, esperando la venida y anhelando el momento de su regreso. Y este temor reverente y santo es porque Él lo ha puesto en nosotros. Ese temor no nació de nosotros. Ese temor nació de Él y nos lo entregó en la cruz del Calvario, a través de la cual nos reconcilió, a través de la cual la ira del Señor no nos va a alcanzar. Entonces este capítulo 15 es un capítulo de juicios, donde la consumación de la ira del Señor se va a llevar a cabo. Va a estar los 7 ángeles llevando el juicio que el Señor ha ordenado y ha planeado.
Pongámonos de pie, mis hermanos, y oramos para darle gracias al Señor. Padre, Señor Dios bendito, gracias te doy en esta mañana, Señor. Señor, sabemos que tu palabra es verdad. Sabemos que lo que tú nos dices y nos adviertes es para nuestro bien, porque tu palabra lo dice, amado Dios. Todas las cosas que vienen de ti nos ayudan a bien, Señor. Y tu palabra, Señor, por la cual cada día nos has mostrado, Señor, cuán bondadoso y grande eres, Señor, cuán maravilloso eres, Dios. Ella nos ha traído, Señor, vidas, nos ha traído un nuevo pensar, ha cambiado nuestros corazones, nuestra manera de pensar, Señor. Señor, pero aún así te seguimos fallando. Perdónanos, Señor. Permite que en nuestro corazón haya arrepentimiento constante, que haya en nuestro corazón anhelo por hacer las cosas que te agradan, Señor, sin fallarte. Dios, tú eres santo. Un día nos llevarás a tu santidad, mi Señor. Un día serás nuestro Dios. Y estaremos contigo, mi Señor, por la eternidad. Mientras tanto, Señor, necesitamos de ti, amado Dios, de tu ayuda. Necesitamos de tu palabra. Alienta nuestros corazones, Señor. Aparta, Señor, de nosotros las cosas, Señor, que no te agradan. Pon un corazón nuevo en nuestras vidas. Permítenos nacer de nuevo cada día, Señor. Nacer para ti, vivir para ti, Señor. Obrar en pos de ti, Señor. Nuestra vida depende de ti. Somos tuyos porque tú nos compraste con tu preciosa sangre. Obra en nuestros corazones, Señor. Tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, perdonó nuestros pecados. Ayúdanos a estar firmes hasta el día final. Ayúdanos, Señor, siempre a mirar tu luz, a servirte, Señor, con temor y temblor. A servirte, Señor, a hacer, Señor, tu obra, a seguir el mandamiento, mi amado Dios, de predicar tu evangelio, de llevar tu palabra a aquellos necesitados de ella, aquellos a quien tú has escogido, Señor. Sabemos que unos oirán y te seguirán, Señor. Otros, Señor, rechazarán, porque así está escrito. Todos la escucharán tu palabra, Señor. Y nos has dejado, Señor, a nosotros. Así lo has decidido. De esa forma tú has decidido, Señor, presentarte a la humanidad por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Señor, guíanos. Guíanos, Señor, en todo momento. Espíritu Santo, de tu ayuda necesitamos constante. Muéstranos la verdad cada día. Consuela nuestros corazones. Llévanos, Señor, a vivir para ti, Señor. Este libro, Señor, de Apocalipsis, a muchos produce miedo, mi amado Dios, pero a los que estamos contigo nos produce gran esperanza, amado Dios. Y es la esperanza de estar contigo, mi Señor. Obra cada día en nuestras vidas. Mira, Señor, las necesidades de mis hermanos. Sabemos que tú eres un Dios justo y bueno. Obra a través de tu Espíritu. Obra a través de tu palabra, Señor. Señor, muchas gracias. Gracias por este momento que hemos, Señor, compartido de tu palabra. Señor, gracias te damos, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, Padre, Señor Todopoderoso. Amén y amén.
de Cristo que al reino